pasar. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Los rancheros, lo voy a cortar el tema, porque sí, ¿Por soy qué? así, porque Pero por jodido, fuerza porque mayor, soy ¿no? jodido, por fuerza mayor, aparte porque No por es otra lunes, cosa. Bien. ponele que es un justificativo, no importa. Ponele bueno, que te queremos. Claro, lo mismo digo, Sí, así que, bueno, como bien te anticipábamos hoy, bueno, se anunciaron algunas medidas económicas, sí, que bueno, pueden repercutir de forma negativa, positiva. Mucho no entendemos nosotros, entonces decidimos llamar a nuestro hombre de confianza en cuanto a materia económica, Alexis Dritzo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, por suerte, bien. Una mañana fresquita, no sé cómo estará por allá, pero acá está bastante fresquito. Sí, todavía sigue así el fresco, en sí, todos los frentes. Sí, no sé qué pasó con el invierno, ahora estamos en primavera, no parece, medio raro todo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a ir quizás un poquito al hueso. Sabemos que se anunciaron medidas económicas, las anunció Martín Guzmán, ¿sí? Y hay algunas cuestiones, algunos puntos en los que me gustaría ahondar, pero bueno, me gustaría que nos des quizás una introducción a cuento de qué viene, digamos, hablando mal y pronto. Bien, bueno, como recordará la audiencia, el gobierno hace muy poco tiempo tomó una primera serie de medidas para restringir la compra de dólares. ¿Por qué? Porque la caída de reservas es tan vertiginosa que generaba un temor de un agravamiento de la situación, y ahí entraron en juego las medidas de restricción de compra, conocidas como super cepo. La realidad es que, bueno, los números como venían, en agosto 4 millones de compradores, ventas por 770 millones de dólares, hacían prever una situación muy compleja y se tomaron estas medidas. Pero evidentemente, como dijimos también en alguna oportunidad, no es suficiente para poder solucionar el problema, y el gobierno tiene que apelar a medidas de mayor profundidad. Claro. Entonces ahí es donde el ministro Guzmán nos hace esta serie de medidas que señaló la semana pasada, que tienen dos objetivos centrales. Por un lado el tema del dólar, claramente, y por el otro lado el tema de intentar estimular de alguna manera, con algunas medidas, la producción, y tratar de encadenar estas dos situaciones de acá al futuro con las medidas que después iremos desgranando una por una, si te parece. Claro, sí, por supuesto. Bueno, justamente es muy válido esta división en dos puntos principales que tienen estas medidas. Me ganaste de mano. Bueno, justamente hay un punto quizás en lo que es, por ejemplo, afecta también a lo que es el sistema financiero, ¿sí? Habla también de un ministerio de finanzas, ¿sí? Con respecto a esto, ¿qué significa que, bueno, liciten el instrumento en pesos atado al valor del dólar? Bueno, acá hay varias cuestiones. Cuando las medidas del tipo, digamos, a ver, vamos a pensar qué es lo que están tratando de hacer. Están tratando de desestimular todo lo posible el interés por la compra permanente del dólar, y lo que intentan hacer es generar instrumentos en pesos que generen rentabilidades aseguradas para que los inversores tengan opciones en pesos y no sigan enfocándose en la compra de dólares. Claro. Hay un instrumento, son instrumentos llamados Dollar Link, que significa que son títulos, se van a emitir títulos en pesos, pero que mantengan el valor del dólar. Entonces, de alguna manera, buscan generar esa corriente de inversión hacia esos títulos que se pueden comprar en pesos. No tienen limitante, como poder comprar los $200, son $200 nada más. Bueno, tratar de captar de alguna manera los remanentes de la gente que tiene exceso y tiene capacidad de ahorro, para que empiecen a invertir en estos instrumentos. Y por otro lado, también se está hablando de estimular el crecimiento de la tasa de interés de los plazos fijos en pesos, para tratar de que ganen a la inflación y también empiecen a ser una opción válida, porque hoy si vos tenés una tasa de interés por debajo de la inflación, perdés plata. Por eso la gente se cubre con el tema del dólar, por el miedo al futuro. Entonces, de alguna manera, ir generando instrumentos y políticas que estimulen
las ventajas de algunos instrumentos en pesos. Esto para manejarlo de manera sencilla y que el público lo pueda entender, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, porque justamente eso quizás es lo que nosotros queremos transmitir. Por una parte también, bueno, hablan, quizás estoy hablando de algo que ya has dicho, pero igual te lo voy a preguntar, lo de, Sí. bueno, ¿qué es lo que significa que se canalicen los ahorros del sector privado de inversiones productivas? Bueno, justamente que es algo a lo que apuntan estas medidas, digamos, a las políticas macroeconómicas. Bueno, con respecto a la producción, hay una serie de cuestiones que me gustaría desgranar, pues son varios temas que parecen interesantes. Por un lado, están tratando de estimular a través de beneficios impositivos que se creen nuevos proyectos de construcción. Esa es una idea que está muy firme en el gobierno, dado que la construcción es un elemento reactivador por naturaleza, ¿no? De mucho valor reproductivo en la economía. Por otro lado, están planteando un fondo fiduciario para cobertura y promoción de créditos hipotecarios. La idea es armar este fondo para poder ofrecer créditos que generen la seguridad tanto al que toma el crédito como al que lo otorga, de que existe este fondo para que en caso de que haya desfasajes muy grandes en materia de inflación, por ejemplo, no pase lo que pasó con los créditos UBA, que se disparan las cuotas de una manera descabellada. Entonces, utilizando este fondo de manera conveniente, se pueden compensar cuando surjan desfasajes. Y después, por otro lado, hay un estímulo, están apuntando a un estímulo hacia los elementos de producción industrial que puedan generar más exportaciones de mayor valor agregado, y por otro lado proyectos que apunten a producir en Argentina aquello que importamos y que nos cuestan dólares en materia de importación, para tratar de sustituir en alguna medida esas importaciones. El objetivo final es que al tener mejor calidad o mayor valor agregado en nuestras exportaciones, entren más dólares, y al sustituir algo de lo que importamos, salgan menos dólares, y finalmente el saldo general sea positivo a futuro. Claro, Esto lleva más tiempo, no es un proceso fácil ni de corto plazo, claramente. Sí, sí, no es algo que se hace un día para el otro, por supuesto. Bueno, esto es algo quizás de lo que hablábamos la última vez que habíamos establecido contacto, bueno, con respecto a esto de decir, bueno, yo exporto $2, no me sirve nada importar por 30, digamos. Claro. Es loco como siempre, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Como caemos en esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a tratar de fomentar un poco más lo que es la industrialización, para que, bueno, justamente no tengamos que depender tanto del valor agregado de afuera. Claro. Bueno, con respecto a esto que mencionabas del sector agroindustrial, iban a crear, bueno, programas de compensación y estímulo para los pequeños y medianos productores. Claro. Acá te digo, hay, por ejemplo, el tema, vamos a pensar, digamos que el gobierno está trabajando en 3 fases. La primera fase fue la emergencia del supercepo para tratar de frenar la salida de dólares o hacerla más lenta, no soluciona el problema. Claro. La segunda fase es el cambio fundamental que están haciendo de estimular una reducción de las retenciones, tanto al campo, a la industria y a la minería, para tratar de conseguir estimular la liquidación de exportaciones. En este caso, fundamentalmente, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares que hay disponibles de liquidación del campo, que todavía no se liquidó, están tratando de estimularlo con una reducción del 33 al 30% de las retenciones a todo lo que tiene que ver con la soja, ¿no? Tanto la soja como el aceite y la harina de soja. Esto busca impulsar que por lo menos una porción de esos entre 7.000 y 10.000 millones de dólares entren en corto plazo y pueda lograr frenar esta problemática tan seria que el cepo claramente no puede solucionar. Y la fase 3 es la que hablamos antes, es cómo estimular proyectos productivos que vayan cambiando el perfil exportador de la Argentina y mejore la calidad de lo que producimos internamente para evitar importar. Claro, por supuesto. Bueno, esto justamente va de la mano con lo que son los derechos de exportación, porque se habló en estas medidas que se tomaron. Claro, esto tiene que ver con son los derechos de exportación de los distintos tipos de productos que implican una mejora en el cambio real, ¿no? Al cambiar el tipo de retención, en realidad lo que están recibiendo es una mejora en el tipo de cambio. Esto está acompañado también
de dos cosas importantes. Suben algunos reintegros de exportación al sector industrial específicamente, y por otro lado también hay un fondo de estímulo, como bien vos decías, para estimular y compensar a los pequeños productores. Hay 11.500 millones de pesos que se van a destinar a compensar y estimular a los pequeños productores de soja, que están también muy afectados por esta situación, y además porque no les, digamos, de alguna manera no les ha servido durante un tiempo vender sus producciones al valor del dólar con las retenciones vigentes. Entonces de alguna manera se los busca compensar. Claro, bien, eso. Me quedé pensando en algo cuando hablas de lo que es el piso de los reintegros, porque me mencionan que es en función del valor agregado. Claro, hay distintos, claro, es para sectores de mayor valor agregado, tiene que ver con, han modificado y mejorado en función del valor agregado. O sea, lo que buscan estimular es, como decíamos antes, fíjate que todo está relacionado con la generación mayor de dólares. Claro. Evidentemente, cuanto mayor mayor valor agregado tenés, mayor cantidad de dólares podés generar a través de una exportación. Entonces, sí, están vinculados exactamente a eso. Claro, bien, bueno, eso me sirve a mí para quizás desasnarme, digamos, un poco. Bueno, justamente también tenía una consulta con respecto a lo que hablabas. Quizás me voy, si me estoy yendo de mucho, agarrame y volveme a traer. Con respecto a qué es lo que va a pasar con el impuesto a las ganancias. Claro, porque en uno de los puntos habla de que, bueno, justamente, acá lo anoté por las dudas porque se me iba a escapar, que dice que se difiere el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles, o sea, volviendo a quizás a lo que es la parte hipotecaria de estas medidas. Sí, esto tiene que ver con la parte que está vinculada a lo que yo te dije al principio, que eran los beneficios impositivos que tienen que ver con el estímulo a los proyectos de construcción. En ese sentido, el diferimiento del impuesto a las ganancias y el impuesto sobre la transferencia de inmuebles tienen que ver con, hablan del aporte del inmueble que se utiliza, por ejemplo, un terreno para un proyecto de construcción hasta que la obra esté finalizada. Claro. Entonces, evidentemente se está hablando de algún instrumento que permita que en la liquidación de ganancias y lo que tiene que ver con bienes personales tenga algún tipo de beneficio. Habrá que ver la reglamentación, pero lo que está diciendo es, si vos tenés un terreno que vale $1 millón y lo colocás en un proyecto de construcción de viviendas, vas a tener una ventaja impositiva que durante el proceso de construcción no vas a tributar como si no lo utilizás en ese sentido. Eso es interesante porque de alguna manera te pone un incentivo a que lo pongas en marcha en algún proyecto, mientras que estando quieto, especulando o esperando, tributás como normalmente, ¿no? Claro, sí, bien, eso es bueno saberlo. Esto del desgravamen puede ser, no sé si estoy la manera de desgravar durante el proceso de construcción habrá que ver cómo se instrumenta eso. Para eso están los contadores que van a tener que investigarlo al detalle, pero bueno, el concepto es ese, tratar de estimular eso de una manera enfocada a los proyectos de construcción, ¿no? Obviamente. Claro, bien. Con respecto a los sectores, yo creo que era lo que más a mí, por lo menos, me importaban era lo que era la industrial, la construcción, bueno, estos derechos de exportación, por supuesto. Pero hay algo que, por supuesto, te lo tengo que preguntar por una cuestión de necesidad. ¿Qué es lo que pasa con los bonos, con estas medidas? ¿Retroceden? No, hay que ver qué es lo que sucede. Vamos a, o sea, todo lo que tiene que ver con las cotizaciones que se manejan de todo tipo, todas las cotizaciones y los mercados, hay un gran componente que tiene que ver con la confianza. Hoy el gobierno tiene un problema de confianza importante, está en una situación complicada, producto de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Venimos de 2 años de recesión, aparece la pandemia, hoy lamentablemente un tema que genera un interrogante. Estamos cansados, pero la realidad es que el problema sanitario sigue creciendo y siendo muy grave. Vemos que en otros países empiezan a retroceder las medidas, cosa que asusta, ¿no? Y en este contexto tenemos todo un proceso de crisis económica
la vivimos con el dólar, y está viniendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aparentemente, con el fondo hay una buena sintonía, y creo que todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, como vos estás mencionando, va a tener que ver la evolución de esos precios en los mercados, reflejan la confianza o no confianza en lo que va sucediendo en la economía argentina, en la política argentina. Entonces el gobierno tiene algunas botoneras que va a tener que ir mejorando. En primer lugar, tratar de solucionar los errores políticos que ha venido cometiendo. También está muy claro que hay sectores muy interesados en esmerilar al gobierno de manera bastante fuerte, porque inclusive utilizando todo tipo de herramientas de fake news, etcétera, más allá de las cuestiones reales que el gobierno comete errores, como digo, o sea, es una situación de espejo. Y el manejo de la cuestión sanitaria, que también hoy se ve un poco relajado, y vamos viendo números alarmantes, y no se ve un cambio, o por lo menos no se ve una política muy clara en ese sentido. Creo que ahí hay varios componentes que habrá que conjugarlos y generar confianza para que los mercados reflejen en sus valores las subas de los activos que están relacionados con eso, ¿no? Claro, sí, porque pero hasta donde yo tenía entendido, con esto quizás está un poquito más en rojo. A tu entender, o sea, por supuesto, porque sos economista, estás muy entendido en la materia, ¿dejan sabor a poco estas medidas? No, el tema de estas medidas es que me parece que, a ver... Puede ser que sea para ganar tiempo, quizás. Mira, yo te definí 3 fases. La primera fase se va a agotar rápido, que es la del Supercepo. La segunda fase es la que vamos a ver. Si logran convencer a los exportadores que liquiden una cierta cantidad de dólares que nos permitan cerrar bien el año, esto va a funcionar muy bien. Y si a eso le sumás un buen inicio de negociaciones con el Fondo Monetario que arranca esta semana, serían los 2 puntos de partida de un cambio interesante. Ahora, como siempre dijimos, y lo mencionaste vos hace un rato, la solución de los problemas sistémicos de la Argentina con respecto a la cuestión del dólar se van a solucionar en la medida que estructuralmente la Argentina empiece a exportar más valor agregado e importar menos valor agregado. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Hoy está esbozado en un papel las ideas que nos comentó Guzmán. La primera de las retenciones es algo que rápidamente nos daremos cuenta si funciona o no, y es importante. El resto se va a ver con el tiempo, es algo que no podemos prever. Planteadas está bien planteado, pero me parece que a la Argentina todavía le falta un largo camino de ordenar la hoja de ruta para tener un plan de mediano y largo plazo, que todavía no es, esta serie de medidas no representa eso claramente. Claro, por supuesto, sí. Eso es verdad. Bueno, quizás por eso justamente te lo quería preguntar a vos, para ver cómo, si era más que nada para ganar tiempo, o quizás, bueno, justamente si se emplean bien, están bien, digamos. Alexis. Sí, el tema es, si las cosas más o menos se van encaminando, y vuelvo a la fase 2 con el tema de retenciones, vamos a tener una cierta calma. Creo que esta etapa es muy importante, sumada con el Fondo Monetario, poder acordar esa refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares que hay que empezar a pagar, y eso puede dar pie a que aceleradamente, si el gobierno maneja bien la parte política, podamos vislumbrar un futuro con confianza y optimismo. Pero son cosas que se van a ir encadenando unas con otras, por eso si sale bien van a ganar tiempo, pero bueno, como todo, la Argentina necesita un cambio estructural y todavía hay un largo camino para encontrar esas definiciones. Alexis, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Agustina Alves te habla. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con el tema del acuerdo con China de la producción masiva de cerdos del país, de acá en Argentina? ¿Es una buena medida? Mira, nosotros nos expresamos desde el Partido Socialista con un documento en donde claramente no estamos de acuerdo en absoluto de plantear un modelo económico que nos ponga a la Argentina como un país factoría de otro. Esto asemeja a lo que pasaba con las carnes, con Inglaterra en su momento. Vos fijate que el proceso que sufrió China por la producción masiva de cerdos generó que tuvieran que masacrar a 200 y pico de millones de cerdos, que además de dañar el ecosistema, además de seguir potenciando el cultivo de soja de manera intensiva con todos los daños que conocemos, tiene un potencial pandémico enorme. La posibilidad de hacer ese tipo de producciones
de esa escala. Así que de ninguna manera creemos que eso sea un modelo para nuestro país. Nosotros tenemos que apuntar a otro tipo de modelo. En el caso de la producción agropecuaria, obviamente tendremos que aprovechar nuestras ventajas, pero también tendríamos que empezar a pensar en alimentos de verdad, elaborar industrialmente y salir al mercado a poder darle valor agregado, no solamente vender el commodity o el aceite y la harina, que son un proceso un poco más avanzado obviamente, pero todavía nosotros seguimos muy fuera del mercado. O sea, alimentamos a los cerdos del mundo con la soja, pero todavía realmente nos falta mucho desarrollo en ese sentido. Y claramente, y redondeando el modelo que nos propone el país factoría con China, no estamos de acuerdo, no me parece que sea positivo. Claro, sí, seguimos como en la misma escala de seguir, bueno, exportando materia prima, ¿no? Entre comillas, y obviamente también el daño ambiental que tiene. Exactamente. Nosotros vemos con mucha preocupación esta idea de China, que China por algo se quiere desprender de esto, y si uno busca en los archivos que existen, verán cómo tuvieron que masacrar a millones de cerdos porque tomaron enfermedades, la fiebre africana creo que era, no me acuerdo ahora el nombre de la enfermedad, y esas cuestiones pueden generar pérdidas enormes, y por esa razón ellos lo quieren sacar de su país para evitar los riesgos. Sí. Tenemos la experiencia de la pandemia que estamos viviendo, que también surge del cruce con los animales y los seres humanos. Estas aglomeraciones de animales son proclives a generar pandemias nuevas. La verdad que me parece que no hay ningún tipo de justificativo para plantear eso cuando todavía tenemos muchísimos otros problemas por resolver y poder encarar una estrategia productiva para nuestro país mucho más rentable, mucho más equilibrada y que no agreda al ambiente. Claro, por supuesto. Más que nada también en estos tiempos no agredir al ambiente también, porque yo creo que también es lo importante. Sí, por supuesto. Bueno, quizás es una duda quizás más existencial que otra cosa, pero es acertado quizás que se hayan enfocado, volviendo a estas medidas, digamos, ¿no? Que se hayan enfocado en mejorar la oferta de dólares y no restringir la demanda. Con respecto a los dólares. Claro, exactamente, sí. Yo creo que es mucho más acertado eso, porque el problema es que a veces los gobiernos, cuando llegan al gobierno, parece que se olvidan lo que sabían antes de ser gobierno. La gente en la Argentina se protege con el dólar, nos guste o no nos guste. Y cuando llegan al gobierno parece que se olvidan. El país tiene una historia de inflaciones recurrentes, problemas que han resuelto casi todos los países del mundo, inclusive con cambios ideológicos en el medio. Ya no es un tema ni siquiera ideológico, y salvo muy pocos países del mundo, el resto lo tiene solucionado. Ante esa situación, y la realidad de que las propiedades se venden en dólares, en donde el dólar es lo único que históricamente ha generado una salvaguarda contra la pérdida de valor de la propia moneda, no se cambia por decreto ni pegándole un cachetazo a la persona que lo utiliza como una fuente de ahorro. Se tiene que cambiar con el tiempo y con confianza. Entonces, si hoy que queremos solucionar el problema, no va a pasar por restringirlo, porque de alguna manera siempre existe un canal. Lo que hay que hacer es tratar de generar que ingresen los dólares suficientes, genuinos, que son los de nuestras exportaciones, para que la oferta de dólares se recree y se pierda esa locura que además se incrementa cuando hay faltante. A la gente vos le pones una restricción y más temor tiene, más dispuesta está a pagar precios más altos. Entonces, obviamente, me parece razonable tratar de recomponer el ingreso de dólares para calmar esta situación. Claro, bueno, eso es importante destacarlo, porque bueno, justamente creemos que no estamos dolarizados, pero lamentablemente tenemos que pensar mucho en el dólar, porque bueno, justamente por esta cuestión de la falta de confianza en la economía nacional, porque es así. Así es. Lamentablemente es así. Vamos a ser francos. No podemos no pensar en el dólar, porque justamente nuestra economía en cierta forma está basada en eso, porque se está viendo en este último tiempo. Alexis, te agradezco mucho por el tiempo. Realmente me has despejado muchas dudas, por lo menos a mí. Y bueno, esperamos seguir en comunicación para, bueno, tratar algunas cositas también que quizás quedaron pendientes.
Bueno, cómo no, a su disposición. Esperemos ver cómo evolucionan los acontecimientos y cuando lo crean necesario charlamos nuevamente. Por supuesto. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, gracias a vos. Alexis Dritsos pasaba por acá por Mañanas Informativas.